Hola, en esta clase vamos a hablar de los orígenes de la separación, de acuerdo con un curso de milagros. Y para empezar, te quiero proponer que te preguntes de dónde crees que vienes, de dónde piensas que vienes, de dónde piensas que venimos. Hay que ir hacia atrás un poco en el tiempo para recordar qué aprendimos sobre este tema, porque seamos conscientes de eso o no, eso es lo que creemos ahora sobre lo que somos, o es la base para no creer en lo que nos dijeron o nos enseñaron que somos y de dónde venimos. Bueno, esta clase siempre es la explicación de un curso de milagros, no es de mi autoría, no la inventé yo, es simplemente mi interpretación sobre el curso. Ustedes mismos mientras lo hacen tienen sus propias interpretaciones de él y si alguien que no conoce el curso está escuchando esta clase, maravilloso, yo lo invito a que simplemente lo tome esta información como algo que puede ofrecerle perspectivas interesantes y diferentes de lo que ya forma parte de sus creencias y que puede tomarlo con beneficio de inventario. Volvamos al tema de hoy, que es la separación y que explica un poquito más quiénes somos nosotros. Según el curso, somos energía creada, creada perfecta, creada con los mismos atributos y características de esa fuente de donde venimos. No existe vacuidad en nosotros. Lo tomé textualmente del curso, del libro. Así que según este curso de milagros, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de una energía que nos creó, pero no con una conciencia de tenemos que ser de cierta y determinada manera. Era una energía, o es una energía infinita, pura, radiante, creadora, que simplemente se expande. Es amorosa porque es creativa y se expande. Emana, solamente eso. Solo se preocupa por emanar y que todo lo que emane o salga de sí tenga las mismas características y tenga dentro de sí o lleve dentro de sí esa misma energía infinita, pura, amorosa y creadora. Por esa razón es que fuimos creados perfectos, porque esa energía de la que venimos, de esa fuente de la que venimos es perfecta y nosotros somos así, claro. No nos experimentamos perfectos porque estamos también viviendo en este mundo físico y en este mundo físico hay mucha imperfección. Objetivos por alcanzar, logros por tener, situaciones difíciles, complejidades y problemas por resolver y, y nos hemos creado unos propios conceptos aquí de lo que deberíamos ser y no, y de acuerdo con eso somos o no somos perfectos. Y si nos visualizamos o eh, nos vemos a nosotros mismos como un cuerpo, pues por supuesto somos perfectos, pero cuando recordamos, cuando nos conectamos con el espíritu, con esa energía de la que venimos y que también está presente en nosotros porque somos parte de ella, en ese momento, en ese estado somos perfección. Y como somos perfección, estamos completos, no nos falta nada. Así como no le falta nada a esa fuente de la que venimos y precisamente desde ahí nos creó. Sin embargo, también nos sentimos vacíos. De esos vacíos surgen necesidades. De esas necesidades surgen fantasías y fabricaciones que tienen el objetivo de completarnos, de satisfacernos, cuando realmente ya todo es, ya todo lo somos, ya todo lo tenemos. No tenemos que llegar o alcanzar una meta específica en el plano espiritual o en el plano del espíritu. Las personas que hablan, los maestros espirituales que hablan de los caminos del espíritu o de la espiritualidad, lo que dicen es simplemente recuerda quién eres. No tienes que hacer caminos de peldaños muy difíciles de conseguir, muy difíciles de lograr para poder llegar a encontrarte con lo que tú eres. Simplemente tienes que recordar que lo eres ya. Bueno, para recordar que lo eres tienes que empezar a deshacer un montón de creencias tuyas que bloquearon realmente, o nuestras, que bloquearon realmente nuestra conexión con nuestro espíritu. Según el curso, nuestra esencia viene de una fuente, de una energía pura e infinita de la que salimos o de la que somos parte. Somos la extensión de algo mayor, por eso se nos llama los hijos, porque somos extensiones.
No estamos vacíos ni incompletos porque tenemos las mismas características de esa energía que nos creó. Así que si nos sentimos vacíos e incompletos es simplemente una percepción que tenemos de nosotros. Tal vez la hemos aprendido, sí, pero no por eso es necesariamente cierta. Otras características que también tenemos precisamente por ser semejantes a esa energía o inteligencia superior que nos creó es la capacidad de crear, la creatividad. No somos tan conscientes de que somos capaces de crear, pero lo estamos haciendo todo el tiempo. Todo el tiempo estamos manifestando afuera con nuestras emociones y nuestros pensamientos el momento siguiente, el instante siguiente, la realidad siguiente en nuestras vidas, pero lo hacemos de forma inconsciente. Entonces dice el libro, cuando dejamos de crear y empezamos a proyectar, estamos haciendo uso inadecuado de nuestra capacidad creativa. Y dejamos de crear cuando creemos que hay un vacío en nosotros y desde ese vacío, intentando llenarlo, empezamos a fabricar afuera. Es más o menos como que si la energía que creó todo lo que existe y creó este espíritu del que somos parte, estas extensiones que son sus hijos, que somos realmente uno solo, pero nos percibimos de manera separada, vacíos, incompletos. Si esa energía solo se extiende, solamente quiere crear más de lo mismo, expandirse. Nosotros, si estuviéramos conectados con esa misma energía amorosa de la que venimos, lo que deberíamos seguir haciendo en el plano espiritual, en el que también existimos, y en este plano físico en el que nos experimentamos, incluyendo este plano físico que fue también emanado desde ahí, desde esta capacidad creativa, nosotros solamente seríamos capaces de crear más y más amor, paz, perfección y todo lo que es esta energía divina a la que pertenecemos. Pero en algún momento nos hemos dejado contaminar por el miedo y más adelante ahora mismo en la clase voy a explicar lo que el curso dice que sucedió con nosotros y de ese miedo lo que hizo fue contaminar esa energía, bloquear nuestra capacidad creadora y empezamos a proyectar desde ahí en adelante toda nuestra realidad. La diferencia entre crear y proyectar es que las creaciones no se destruyen, crean más, se expanden más. Las invenciones, las fabricaciones y las proyecciones son solo eso, es decir, son falsas, se pueden revertir. Una proyección puede dejar de proyectarse, una creación, una fabricación o una invención puede deshacerse e inclusive destruirse. Una creación no. Una creación es. Esto según nos explica el curso de milagros. ¿Y desde dónde entonces nosotros fabricamos o inventamos? Desde el miedo, al que el curso de milagros llama el ego, porque es el ego el que siente que está vacío, es el que se ha bloqueado, es esa parte de nosotros que se ha en un momento dado percibido de manera equivocada, separada de esa energía que nos creó, se asusta por creerse separada, abandonada, lejana, desconectada de esa energía creadora, de esa fuente divina, de ese Dios, y desde ese miedo empieza a proyectar y a fabricar exactamente lo mismo que tiene adentro. Entonces imagínense un lienzo en el que nosotros podíamos plasmar unas creaciones maravillosas cuando estamos conectadas con el amor o conectados con el amor, y en el mismo en el que podemos pintar, proyectar o fabricar dibujos oscuros, sueños de terror, ideas destructivas, si lo hacemos desde el estado en el que estamos asustados. Para mí, la diferenciación que hace el curso entre la palabra crear y fabricar es simplemente para que entendamos en qué momento está hablándonos de cuando nosotros nos extendemos como parte de esa energía de la que venimos o cuando nosotros asustados nos bloqueamos y empezamos a inventarnos desde el miedo cómo quitarnos desde el miedo cómo
solucionar todas esas emociones y todas esas realidades que empiezan a surgir de manera espontánea o instantánea de ese miedo. Bueno, proyectamos cuándo, según el curso de milagros, justo en esta parte del texto que les estoy explicando. Proyectamos cuando creemos que podemos cambiar lo que la inteligencia superior ha creado. Es como para explicarnos, bueno, cuando uno dice, pero ¿en qué momento estoy proyectando en vez de crear? ¿En qué momento en vez de expandir más mi amor y emanar y crear más de lo mismo afuera, lo que estoy haciendo es proyectando irrealidades, falsedades, ¿no? Ilusiones, para llenar esos vacíos que creo que tengo, para suplir esas necesidades que me imaginé y que me creé yo mismo y que creo que tengo. Bueno, pues cuando creemos que podemos cambiar lo que la inteligencia superior ha creado. ¿Qué significa esto? Lo que el amor ha creado es indestructible, no se puede cambiar. El orden del universo no se puede cambiar. Por más destructivas que sean nuestras ideas, por más situaciones que pasen en este mundo o en el universo, que atenten contra nosotros mismos, hay un orden detrás de todo. Hay un orden que hace que todo siga existiendo, que la vida continúe a pesar de que las galaxias, los planetas y todos los cuerpos físicos y no físicos tengan un objetivo, tengan un fin y cumplan con un plan, con una misión. Y de hecho, um, se expresen tal como son. Nos expresemos como somos. Es decir, como esa energía infinita, pura, inteligente y creadora. Proyectamos cuando creemos que lo perfecto puede volverse imperfecto. ¿Qué es lo perfecto del alma? ¿Qué es lo imperfecto del cuerpo? ¿Por qué es imperfecto? A pesar de que decimos que el cuerpo es una máquina perfecta, de todas maneras es una máquina que tiene un final, que en algún momento se destruye o porque se deteriora o porque se enferma o porque alguien puede hacerle daño. Cuando yo me preguntaba, empezando a hacer el curso de milagros, eh, cuál era la diferencia entre el cuerpo y el espíritu, pensaba, fue para mí muy claro que lo real es el espíritu porque es lo que nunca se acaba. Y esta es la explicación. Parece que el cuerpo fuera perfecto, pero no lo es. A pesar de que funciona aparentemente por sí mismo, sin conciencia nuestra, de una forma perfecta como un relojito, el simple hecho de que tenga un final, que se destruya, a pesar de que eso sea parte del ciclo de la naturaleza, sí, es parte del ciclo de la naturaleza física, de la naturaleza material. Pero en la naturaleza energética, en la naturaleza espiritual, nada se acaba. Se transforma, se sigue extendiendo y se sigue expandiendo. No tiene fin. O ya no estaríamos nosotros, ni en forma de energía o espíritu, ni en forma de cuerpo o materia. Así que cuando creemos que lo perfecto puede volverse imperfecto, es decir, que el espíritu se puede destruir de la misma manera en que un cuerpo se acaba, se destruye o tiene fin, estamos proyectando realidades que no son, o estamos teniendo invenciones en la mente. Proyectamos cuando creemos que podemos distorsionar las creaciones de Dios, incluidos nosotros, es decir, cuando creemos que podemos, cuando entendemos y malinterpretamos lo que es la energía divina. Les voy a dar un ejemplo. Distorsionamos la verdadera energía que lo contiene todo, que es la energía divina, cuando le tenemos miedo a Dios o cuando le tenemos miedo a un creador o a una divinidad. ¿Por qué íbamos a tenerle miedo a algo que nos creó? Porque algo que nos creó iba a querer destruirnos. Ahí estamos distorsionando la verdadera esencia de esa fuente, de lo que es esa fuerza interior, creadora. Creemos que podemos ser nuestro propio creador y que estamos a cargo de la creación. Esto significa que cuando creemos que nosotros podemos hacer cambios a lo que ya existe, a lo que ya es, y que podemos destruir a una persona cuando destruimos su cuerpo, cambiar a una persona cuando queremos hacer interferir en sus procesos de vida o en su mundo físico, estamos creyendo que estamos a cargo de la creación, no manipulamos nada, no controlamos nada, no poseemos nada, no tenemos el poder de cambiar
lo que no se puede cambiar. ¿Y qué es lo que no se puede cambiar? La esencia de cada uno de nosotros, que es básicamente la misma, no importa cómo se exprese afuera. Bien, para seguir explicando o terminar de explicar la diferencia entre una creación y una invención, la creación es la extensión de sí mismo, así que cuando nosotros nos extendemos desde nuestra esencia exactamente como somos, estamos creando más. Somos energía que se expande. Inventamos cuando yo creo que puedo decidir destruir con esa energía que soy yo, con esa energía que es parte de mí, que es la energía creadora. Cuando utilizo esa capacidad o poder que tengo de manifestar para destruir, para manipular a otros, para fabricar ilusiones en este mundo, ilusiones que son tan efímeras como, como su propia naturaleza, ilusiones, por eso se llaman así. Así que creamos cuando nos extendemos desde el amor, inventamos o fabricamos cuando empezamos a utilizar esa energía creadora que se manifiesta afuera, empezamos a usarla de una forma distorsionada, desde un estado que no es ese al que pertenecemos, ese estado infinito, puro, inteligente, sabio. El curso de milagros explica la creación como una especie de extensión del resplandor interno, de la fuerza interior, de la luz o del brillo interior que nosotros poseemos. Hemos oído tantas veces hablar de la luz, los seres de luz, la luz que hay dentro de ti. Extiende tu luz, muestra tu luz. Realmente se refiere a expresa lo que eres, y lo que eres es simplemente energía infinita de amor expandiéndose todo el tiempo, constantemente. Se le ha llamado luz seguramente por su característica de, de iluminar o de llevar sabiduría o inteligencia a donde va, porque por su capacidad de brillar, de extenderse, y porque realmente es una energía que se puede ver de esa forma, ¿no? Si pudiéramos verla, la energía del espíritu es así. Es como una fuente de luz desde la que emana todo. No está separada de la oscuridad. Es como una luz que se extiende dentro de esa misma oscuridad, iluminando esa oscuridad en la que también está contenida, pero es una sola, no es algo separado. Nosotros lo hemos interpretado desde nuestra mente dual como si la luz y la oscuridad fueran totalmente distintos y realmente forman parte de un todo. No puede existir la una sin la otra. Y nosotros la hemos entendido como algo totalmente separado y por ende como si una fuera buena y la otra fuera mala, como si una fuera positiva y la otra negativa. Realmente son una sola. En un punto esta energía creadora es tanto femenino y masculino, luz y sombra, eh, y todos los opuestos contenidos ahí. La separación. Ahora sí vamos a entrar en materia de la separación, tal y como un curso de milagros la explica. La separación es el concepto sobre el cual se basa la explicación de por qué existe miedo en los seres humanos. Un miedo que nos hace fabricar distorsiones, de acuerdo con lo que les acabo de explicar. La separación es entonces como un estado de inconsciencia. Si fuéramos conscientes de que tenemos la misma energía de lo que nos creó y y que esa energía, si fuéramos conscientes de que esa energía es amor puro, incondicional, radiante y perfecto, no cabría el miedo en nuestras vidas, en nuestras mentes, porque el miedo no cabe en el amor, el miedo es la ausencia del amor. Si lo tuviéramos claro, no nos sentiríamos separados de nuestra fuente o de ese estado derivado de ese amor, o no nos sentiríamos separados de Dios. Así que el curso intenta explicar esta creencia de nosotros en el abandono, como la idea de que nos hemos separado de lo que dio origen a nuestra existencia o que nos hemos separado de Dios.
Y el libro hace referencia aquí entonces a una de las explicaciones de nuestro miedo. Hemos aprendido que hemos pecado y que nos castigaron por eso. Hemos aprendido que nos desterraron de un lugar que era hermoso y que ahora estamos pagando con sufrimiento nuestra desobediencia o nuestro pecado. ¿Por qué el libro hace referencia a esta teoría que está impresa en un libro sagrado para explicarnos por qué tenemos miedo y por qué nos sentimos separados? Porque no podemos ser indiferentes a lo que nos enseñaron. Y fue eso lo que a algunos de nosotros nos enseñaron. Y decidimos creerlo o no creerlo. Por eso nos habla aquí de el concepto del jardín del Edén. Y vean, acá yo voy a explicar, voy a compartirles. Cuando yo soy católica, sigo siendo católica de formación. Y cuando muy pequeña a mí me enseñaban algunos pasajes de la Biblia, me explicaban el concepto de Dios a través de la religión, me explicaban la historia del jardín del Edén y yo no la entendía muy bien. Para mí algo no había lógica, muchas cosas no tenían lógica y era muy pequeña, pero pues no podía atreverme a cuestionarla. Y si en algún momento la cuestionaba, pues las respuestas eran un poco más como, eso no se hace, no te atrevas a cuestionar esto, es así porque sí, tienes que tener fe. Con el tiempo yo misma me fui dando mis propias respuestas y una de esas es que era simbólico, que la historia del jardín del Edén era simbólica, porque no se parecía a nada de lo que estaba del mundo en el que yo realmente estaba viviendo. Así que cuando el curso de milagros explica me explicó por qué durante mucho tiempo me sentí separada y abandonada y utiliza como referencia la historia del jardín del Edén, entendí muy bien por qué yo tenía tanto miedo. Eso era lo que me habían enseñado. Alguien había pecado y por haber pecado había sido castigado y por ser castigado ya no estaba unido a esa fuente creadora. Por eso al comienzo de esta clase les hablé tanto de la energía creadora y de las extensiones y las creaciones, precisamente para llegar a este punto. Y entonces yo también estaba pagando las consecuencias. Y parecía que nada de lo que yo hiciera o de lo que ninguno de nosotros hiciera nos iba a devolver a estar en ese estado de gracia, en ese estado de plenitud, en ese estado de amor en el que estábamos unidos con lo que nos había creado, con nuestro Padre, con lo que Dios era para mí. Y entonces crecí con una idea de Dios que me daba muchísimo miedo. Era un Dios vengativo, enojado conmigo, más o menos que me estaba buscando para castigarme o para matarme. Cuando el curso explica que esta historia en mí me hizo entender o me hizo creer que yo estaba separada y por eso me sentía incompleta. Ahora, recuerden lo que hablamos al comienzo, me sentía incompleta, vacía, imperfecta. Entendí que esas creencias venían de ahí, que yo las había formado de ahí, que seguramente de la forma en que me las habían enseñado yo la había creído así, o a lo mejor así las enseñaban de esa forma. ¿Por qué? Porque a través del miedo también pueden lograr que tú obedezcas, que te portas bien, que seas un buen ser humano, que seas correcto con los demás. Yo no cuestiono el objetivo o la finalidad del miedo para algunas religiones, pero creo que también tú puedes lograr persuadir a una persona que se comporte bien y que simplemente sea, que se comporte bien y que sea un ser humano correcto o que tenga una conciencia correcta sin necesariamente tener que implantar miedo en su mente, simplemente recordándole qué es decir, de dónde viene, cuál es su energía y cómo seguir extendiéndose, pero simplemente teniendo claro que es parte de esa energía que lo creó, no que se separó de ella, no que está castigado, no que está abandonado en este mundo cruel en el que tiene que sobrevivir. Bueno, pues el curso explica el concepto del jardín del Edén como un estado mental. Entonces, claro, ya entendí por qué a mí me parecía tan rara la historia y no me cuadraba, eran simbolismos. Un jardín del Edén, el jardín del Edén era un estado mental en el que ya todo existía. En ese estado todo existía. Y eso que existía no necesitaba nada más, porque tenía claro, porque se percibía como en realidad era perfecto
y completo. Y en esa misma teoría se dice que ese primer hombre, que ese primer ser, entró en un sueño profundo. Sin embargo, en la historia del Jardín del Edén no se menciona si ese hombre se despertó o no. No se menciona que ese ser se hubiera despertado. Y es cuando el curso dice, eso significa que estamos dormidos aún. Estamos en un sueño. Y en ese sueño, como nos sentimos separados de Dios, fabricamos todo lo que sucede aquí, en este mundo físico, desde esa conciencia dormida. Así que lo que últimamente hemos oído hablar sobre el despertar, hemos oído mucho esa palabra, tiene que ver más con esto, el despertar de la conciencia, el despertar de cada uno de nosotros, el recordar quiénes somos, de dónde venimos, cuál es la energía que nos creó y recordar que somos exactamente igual a esa energía, que nada ha cambiado en nosotros. Y es recordar también que nosotros en sueños seguimos escuchando y dando fe a lo que nos dice una voz que nos infunde miedo. En esa misma historia del Jardín del Edén, esa voz se representa simbólicamente como una serpiente, pero el libro la llama el ego. Eso significa que en este sueño en el que estamos dormidos, estamos asustados escuchando la voz de ese ego que todo el tiempo nos mantiene dormidos, asustados y fabricando o plasmando en ese lienzo afuera más de lo mismo, más de ese miedo, más de esa separación o del resultado de esa separación que nosotros creemos que vivimos. ¿Cómo podríamos despertar? Dejando de oír la voz del miedo que escuchamos mientras seguimos dormidos, como si fuera cierta. El miedo entonces se traduce aquí como la falsa percepción de que estamos separados de lo que nos creó, porque eso que nos creó está furioso con nosotros y nos castigó. Nos abandonó en este mundo de muerte y destrucción. Pero tenemos libre albedrío, y esa libertad puede ser usada para dejar de darle validez a nuestros miedos y para sentir la presencia del amor, para permitirnos sentir la presencia de la fuente divina o creadora, o la inteligencia suprema infinita como parte de nosotros. Entonces así despertaríamos de un sueño de separación que realmente a veces parece más una pesadilla, ¿no? Por ejemplo, ahora, con todo lo que está pasando en este mundo, parece más una pesadilla, dependiendo de la interpretación que cada quien le dé a lo que está sucediendo. ¿Y esto qué significaría? Que llevamos siglos dormidos. ¿Cómo es ese despertar, según el curso? Y yo lo voy a leer textual del libro. Bueno, dice, si de repente se enciende una luz cuando alguien está teniendo un sueño aterrador, puede que inicialmente interprete la luz como parte de su sueño y tenga miedo de ella. Sin embargo, cuando despierte, la percibirá correctamente como su liberación del sueño, al que dejará entonces de atribuir realidad. Esta liberación no se basa en ilusiones. El conocimiento que ilumina no solo te libera, sino que te muestra claramente que eres libre. ¿De qué? Yo digo, del miedo. Libre del miedo. Y voy a terminar también leyendo textualmente cómo acaba la parte del libro que explica los orígenes de la separación, porque es muy bonita y porque cierra perfectamente el tema de hoy. Sean cuales sean las mentiras que te hayas creído, para el milagro son irrelevantes, pues pueden sanar cualquiera de ellas con la misma facilidad. El milagro no hace distinciones entre diferentes percepciones falsas. Su única finalidad es distinguir entre la verdad por un lado y el error por el otro. Aquí yo me meto. La verdad, por un lado, que sería que somos en esencia exactamente como lo que nos creó. El error es que nos hemos separado de eso que nos creó. Algunos milagros pueden parecer más difíciles de obrar que otros, pero no te olvides del primer principio de este curso. No hay grados de dificultad en los milagros. En realidad, eres perfectamente invulnerable a toda expresión de falta de amor. Estas expresiones pueden proceder de ti o de ti hacia otros o de otros hacia ti. La paz es un atributo que se encuentra en ti. No puedes hallarla fuera de ti mismo. La enfermedad es una forma de búsqueda externa. La salud es paz interior. La paz te permite mantenerte ecuánime ante cualquier falta de amor procedente de afuera y te capacita mediante tu aceptación de los milagros
para corregir las condiciones que resultan de la falta de amor en los demás. Qué hermoso, ¿no? Bueno, pues así llegamos al final de la clase de hoy. Recuerda que puedes suscribirte a la próxima clase virtual en vivo para resolver tus preguntas o dudas sobre el curso en mi página silviacorso.com o en el correo contacto @silviacorso.com, y que encuentras mis explicaciones a cada lección en el podcast sobre el curso que se encuentra disponible en Spreaker, Apple y Spotify. Es un honor para mí facilitar tu aprendizaje en un curso de milagros. Hasta la próxima clase, un abrazo.